Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano, una de las secciones más antiguas de estudiociudadano.cl, con la cual partimos hace 4 años aproximadamente, dando espacio a profesionales, a expertos, a distintas personas que tienen algún conocimiento, alguna experiencia o a veces algunas inquietudes que han desarrollado o que quieren desarrollar y que quieren compartirlas con las personas. Hoy día estamos en mayo de 2024 y yo creo que la celebración del 21 de mayo de este año ha sido especial dado el contexto político, económico que estamos viviendo. Y eso nos invita entonces, nos impulsa a reflexionar sobre nuestra historia pasada, sobre lo que está ocurriendo hoy día y sobre nuestras relaciones internacionales. Y es por eso que hoy día tengo a un invitado que es habitual de Estudio Ciudadano, una persona que ha estado con nosotros en el Ciudadanos en Línea durante mucho tiempo, pero que hoy día quiere darnos una opinión, un comentario, unas reflexiones sobre el contexto histórico de América Latina, particularmente en relación a la Guerra del Pacífico y la relación que hoy día tenemos con nuestros hermanos bolivianos, que para algunos es una relación un poquito complicada. Por eso quiero saludar entonces en esta ocasión de las entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano a Cristian Larraín Ríos, abogado. Bienvenido, Cristian, a esta conversación de las entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Feliz de que me dé esta oportunidad de expresar 2 o 3 cosas respecto a este tema que para mí es tan importante. Efectivamente, estos días conversando con Cristian, porque grabamos también el Ciudadanos en Línea, me planteaba esta inquietud que va a compartir hoy día y que yo la encuentro extremadamente interesante porque tiene que ver con, una parte, conocimientos, o sea, saber cosas que han pasado, especialmente en la historia, pero luego cómo esta historia ha ido evolucionando. Y hoy día tenemos, lamentablemente, una América Latina que está complicada, está convulsa, con distintos tipos de mandatarios gobernando en nuestros países de Sudamérica, y eso también plantea políticas, plantea visiones. A veces esas visiones son coincidentes, en otros casos, obviamente, también chocan. Y por eso entonces es que vamos a conversar hoy día con Cristian Larraín. Partamos entonces, Cristian, con un contexto que tú nos quisieras dar para introducirnos a esta conversación del día de hoy. Bien Alejandro, muchas gracias. Mira, aunque a mucha introducción, primero yo soy un buen aficionado a la historia de Chile particularmente y dentro de la historia de Chile, la historia de la Guerra del Pacífico. No soy un historiador, pero eso no quiere decir que no vaya a hablar con verosimilitud y con la mayor exactitud posible, a lo que me comprometo. Si algo no lo sé, voy a decirlo, si algo no estoy seguro, lo voy a decir. Esa es la primera discreción, digamos, eh, prevención metodológica. En marzo de este año, hace 2 meses, el presidente de Bolivia, don Luis Arce, en la celebración del Día del Mar, que es para ellos el 23 de marzo, en que se conmemora la muerte de ciudadanos bolivianos en Calama, en una lucha con el ejército chileno en 1879, celebrando eso, en La Paz, en la plaza de Eduardo Baroa, así se llama el principal líder ciudadano boliviano que murió, como digo, en ese marzo de 73, a manos del ejército chileno. Él defendía Calama, el ejército chileno había desembarcado lo voy a ver después, pero en el 14 de septiembre de febrero de 1879 había desembarcado en Antofagasta. Bueno, si ustedes ven ese discurso, está en YouTube, está entero, son 4 horas. Hay una parte que hay algunos otros pedazos más cortos, pero en la parte que él hace el discurso, pasa lo que yo quiero mostrarles ahora, que pareciera que la guerra del Pacífico no ha terminado. Porque el discurso reivindicacionista y el discurso desconocedor de los tratados internacionales es manifiesto. El que hizo más uso de eso fue evidentemente Evo Morales, el poco mal recordado Evo Morales, está muy vivo y muy presente, pero es una persona que yo creo que fue desastrosa para las relaciones chileno-bolivianas, está vivo. Bueno, ese es un poco el tema. Si me pudieras, por favor, ayudar, Alejandro, con la presentación que preparé. Perfecto, vamos a Ese, colocar una presentación muy buena que tiene preparada Cristian Larraín. Esa es lo que quiero tratar. Y por favor, yo quiero que si algún boliviano o peruano me ve, boliviano particularmente, los chilenos, o de cualquier parte del mundo ve esta presentación,
no quiera pensar que yo tengo una orientación chauvinista o nacionalista. Nada alejado de mí. Lo que más quisiera yo es paz entre Bolivia y Chile y el desarrollo de relaciones económicas y sociales y culturales entre los dos países, y creo que sería un gran avance para los dos. Bueno, entonces la pregunta es, espero contestarla al final de este conversatorio, ¿terminó verdaderamente la Guerra del Pacífico? Es un poco provocador, provocador el titular, pero lo quise poner así para darle intensidad al comentario que vamos a hacer. Dale, por favor, Alejandro. ¿Cuál es el contexto histórico de la Guerra del Pacífico? Hay muy grandes rasgos. Primero, la independencia americana empezó cuando Napoleón invadió España, la península ibérica, y capturó al rey, creo, Fernando VII, no me acuerdo del nombre del rey, pero de ahí, como el rey estaba capturado, las provincias en general, estoy haciendo un comentario muy grueso, las provincias españolas entendieron que no le debían fidelidad a España, sino que al rey, y el rey capturado no le debían fidelidad, y en el fondo se inició ahí, tal vez muy subrepticiamente y tal vez muy implícitamente, el movimiento independentista, porque en 1810 lo que pasó en Chile, y pasó más o menos en toda América, fue que en fondo nos declaramos que no le respondíamos a las cortes españolas, sino que al rey. El rey estaba capturado por Napoleón, entonces nosotros no respondíamos de España. Bueno, eso pilló de sorpresa a España. España jamás preparó un movimiento independentista. Nunca, no lo vio venir hasta donde yo sé, por lo menos alguien más documentado me podría corregir, pero yo no veo que la corona de España se ha dado cuenta. Ella midió la temperatura, esto en 2 años se desbandó completamente, y en 10 años el imperio español en América está totalmente, o en 15 años está totalmente deshecho. ¿Por qué digo esto? Porque España dividió América en virreinatos. La gran división política, ni siquiera política, administrativa de España, eran virreinatos. En Sudamérica está el virreinato del Río de la Plata, perdón, el virreinato del Perú, que fue lejos el más antiguo. Después se generó el virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires, y el del Perú con sede en Lima. Y esto era muy importante porque los territorios dependían de su virreinato. Chile dependía de Perú, Argentina, lo que ahora Argentina era el Río de la Plata, que abarcaba Uruguay, buena parte de Bolivia y Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se crearon los países que se crearon con la independencia asumieron su independencia bajo el punto 2 que está indicado ahí, que es el utis possidetis iuris. Es decir, nosotros, los países independizados, Chile, Argentina, Perú, con todas las falencias que había en ese tiempo respecto a nuestras propias nacionalidades y orígenes, somos herederos de la corona española. Y en consecuencia, Chile heredó la capitanía general de Chile y Perú, ¿cierto? Lo que era la audiencia de Charcas, Bolivia finalmente lo que era la audiencia de Charcas, y Perú lo que más o menos ahora conocemos como Perú. Las fronteras están pero muy difusas. Recuerden ustedes que Chile se adjudica que era dueño de casi todo lo que es la Patagonia Argentina ahora. Chile, según los planos, la Capitanía General de Chile llegaba más o menos, a grandes rasgos, desde el norte de Copiapó hasta más o menos la altura de Talca. Esto no son cifras exactas, y ahí cruzaba la cordillera y llegaba hasta el Atlántico. Eso era más o menos Chile, de acuerdo a nuestra definición. Bolivia, en esos tiempos, llegaba, según ellos, hasta el norte de Copiapó, ¿cierto? Tomaba lo que ahora una buena parte de Brasil, que es lo que llaman el Acre, y una buena parte de Bolivia, de Paraguay, y el norte de Argentina es Salta. Puedo tener algunos errores, pero grosso modo eso es. Bolivia se adjudicaba a sí mismo que cuando nació, en mayo de 1825, la vida independiente, tenía 2.800.000 kilómetros cuadrados. 2.800.000 kilómetros cuadrados. O sea, casi el doble de lo que tiene ahora. Y perdió eso en distintos eventos, la mayoría bélicos. Y esto nos pasó a todos. Entonces, Chile, en la Constitución, creo que en 1828, no recuerdo bien, se autodefinió como un país que limitaba con el despoblado de Atacama por el norte.
que fue una cosa rarísima, era una constitución estableciera sus límites. Pero piensen ustedes, ¿qué es el despoblado de Atacama? El desierto de Atacama tiene de Copiapó, de Caldera, hasta Arica, unos 800 kilómetros debe tener. No sé muy bien exactamente, 700 kilómetros. ¿Qué parte de esos 700, 800 kilómetros era la línea fronteriza con Bolivia? No lo sabemos. Además, hay discusiones, yo no quiero entrar en eso, pero hay discusiones si Bolivia, la audiencia de Charcas, que así como la Capitanía General de Chile es el antecesor de Chile desde el punto de vista de la corona española, la audiencia de Charcas es la antecesora de Bolivia para la corona española. Entonces, la audiencia de Charcas, ¿tuvo o no salida al mar? Algunos dicen que no. Los bolivianos dicen que sí. No quiero entrar en ese tema. Lo que sí quiero decir y demostrar, que estaba bastante evidente, que más allá de las buenas o malas voluntades del carácter expansionista, más o menos expansionista de Chile, o muy expansionista de Chile, no había fronteras claras. A los españoles no les interesó nunca tener fronteras políticas claras. De hecho, piensa tú, la frontera natural entre Chile y Argentina es la cordillera de los Andes. Pero la cordillera de los Andes tiene entre 40 y 150 kilómetros de ancho. ¿Qué parte de la frontera es la que divide a Chile con Argentina? Es muy difícil y pasamos muchos problemas con Argentina hasta que estamos con estas alturas con el tema prácticamente solucionado. Por lo menos en casi todo el territorio. Nosotros con Argentina tenemos la frontera más extensa del mundo desde hace unos 3.500 kilómetros. Bueno, nos pasó lo mismo con Bolivia. Entonces, ellos decían que llegaban hasta el paralelo 25, la de Sur, o sea, un poquito al norte de Caldera, y nosotros decíamos que llegábamos hasta el río Loa prácticamente, hasta la desembocadura del río Loa. O sea, esos 500 kilómetros nos estamos peleando con ellos. Al principio, cuando se produjo la independencia en 1825, esto no tenía mucha importancia. Era un terreno completamente virgen. La verdad es que el desierto era completamente desconocido, igual que la Patagonia. ¿Sí? No sé la cifra exacta, pero en toda Latinoamérica hay unos 40 millones de habitantes. Toda Latinoamérica, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, entonces nos pusimos con los bolivianos cuando empezó a tener importancia económica las guaneras, para los que no sepan, es caca. El guano es caca de pájaro. En el norte en el sur de Perú, en el norte de Chile, del actual Chile, existen grandes bandadas de pájaros, hablando de 10, 12 millones de pájaros que iban a empollar sus pollos y durante esos 2 meses que estaban ahí hacían caca. Y eso por 200, 300, 1000, antes de cuántos de años, se juntó mucho guano y el guano es muy, muy bueno para la agricultura. En ese tiempo la agricultura en Europa no tenían fertilizantes. Se descubrió parte del guano y el imperio, o sea, los comerciantes ingleses con comerciantes locales chilenos, menos bolivianos, pero también muchos peruanos, empezaron a explotar la guanera y después, más o menos, 20 años después, estoy dando valores muy, muy, muy grandes, el interés por el guano partió por 1935, 1835, 1840, y 20 años después alguien descubrió el salitre, que ya no era caca, sino que era mineral. Dicen que el salitre no es un mineral, pero bueno. Entonces, tomó interés económico para todos los países el tema del salitre, que no lo tenía antes. Entonces, empezó a generar mucha importancia, la que no tenía antes, el delimitar exactamente dónde llega Chile, dónde llega Bolivia, dónde llega Perú. En este afán por delimitar y evitar la guerra, Chile tenía ya muchos problemas con Argentina. Muchos problemas con Argentina. Por lo que estamos diciendo, porque nosotros decíamos que nuestro territorio llegaba hasta el Atlántico. De hecho, nosotros, de hecho, habíamos tenido una guerra en 1864 con España. Chile y Perú contra España, y Bolivia también contra España, y Ecuador. En ese contexto, más o menos, llega el primer tratado de límites con Bolivia de 1866, que hizo una cosa bien rara, porque puso el límite, porque no se le ocurrió otra cosa, no es porque la audiencia de Charcas hubiera llegado hasta el límite, hasta el paralelo 24, como dice ahí. Pero Chile y Bolivia decidieron entre ellos mismos que eran países colindantes. Y Chile eso lo firmó por un tratado y los tratados son inamovibles. Entonces Chile reconoció que colindaba al norte con Bolivia más allá de cualquier análisis histórico si Bolivia tenía o no antecedentes que le dieran a la audiencia de Charcas, tenía o no antecedentes
que por utis possidetis iuris le correspondían sobre el litoral que después perdió. Más allá de cualquier texto histórico, Chile reconoció que limitaba con Bolivia. Lo limitó en el Tratado de Límite de 1876 y dijo que el límite de Bolivia y Chile era de cordillera a mar el paralelo 24. Pero estableció una cosa más un poco extraña, que yo no sé si hay otro experimento mundial, que entre el paralelo 23, un poquito más al norte, y el 25, un poquito más al sur, se iban a ir a una medianería. Iban a compartir Chile y Bolivia, iban a compartir los derechos de exportación del guano y el salitre, principalmente el salitre. Les recuerdo que en ese tiempo no existía el impuesto a la renta ni el IVA. O sea, los impuestos que grababa el Estado eran principalmente derechos de aduanas, de exportación, por así decirlo, ¿ya? Entonces era muy importante eso para el financiamiento de estados que estaban naciendo y que eran todos muy pobres. O sea, Chile no era tan pobre como Bolivia, pero tampoco era un país pobrísimo. Ese tratado produjo muchos problemas, porque tenían que compartir la contabilidad de las empresas para ver si efectivamente Chile estaba cumpliendo, Bolivia estaba cumpliendo. Recíprocamente nos teníamos que prestarlo, teníamos que tener acceso a la contabilidad de las empresas para que pudieran ver cuánto de mi parte, si me estáis pagando 50% de la minería que me corresponde. Entonces, a no mucho andar, 8 años después, decidieron hacer un segundo tratado de límite con Bolivia, el tratado de 1874. De 1874. Y en este, resumidamente, pasa eso. Se mantiene el límite político en el paralelo 24. O sea, Chile por segunda vez en un tratado reconoce que limitaba el norte con Bolivia. Por eso, insisto, desde el punto de vista jurídico, es inoficioso discutir si Bolivia tenía o no litoral antes de eso, porque Chile reconoció que lo tenía. Y Bolivia reconoció que por el sur limitaba con Bolivia. Entonces, de que Bolivia, desde el punto de vista jurídico, tuvo litoral, lo tuvo. Yo no tengo ninguna duda al respecto, por las razones que he dado. Pero se estableció un segundo requisito, no solo un límite político en el paralelo 24, sino además se estableció que por 25 años Bolivia no podía, las partes no podían subir los impuestos a las empresas, los impuestos existentes a las empresas, que es el derecho de aduana principalmente. Ese es el contexto del inicio de la guerra. Vamos a ver la guerra ahora, a ver si de forma, pero rapidísima, en 10 minutos, no más, una guerra que duró 4 años, pero para que se entiendan todo el contexto, vamos a llegar al final, insisto, para ver si está todo esto que estamos hablando está vigente hoy día o no. Adelántate, por favor. Ya, la guerra empezó, perdón, el conflicto, la razón más directa del conflicto empezó en febrero de 1878. Porque ahí el gobierno boliviano anuló todas las concesiones, el Estado boliviano anuló todas las concesiones, no tengo detalle exacto, pero en el fondo anuló todas las concesiones que había dado el Estado anterior. Perú, no está acá, pero Perú había nacionalizado el salitre unos años atrás, que era como, en la visión moderna, era como lo que había que hacer desde el punto de vista del sistema de izquierda actual. Nacionalizó el salitre, que fue un desastre la nacionalización de todo esto, pero bueno. Entonces, en febrero de 1868, y dado que Bolivia había pasado unos años terribles entre hambrunas, terremotos y cosas, el gobierno de la Daza, Bolivia, decide aumentar en 10 centavos el impuesto por quintal de salitre. Febrero de 1868. Esto debe haber sido conocido en Chile, no sé exactamente, pero el asunto es que más o menos en junio de 1868, puse meses porque no tengo la fecha exacta, pero más o menos. De hecho, la fecha exacta da un poquito lo mismo a esta altura porque esto es un resumen, ¿no? Presenta nota de protesta a la Cancillería chilena, a la boliviana. Esto era muy lento. Piensen que de Santiago a La Paz deben ser unos 10 días, o algo así como 8 días, porque de Santiago es un día a Valparaíso son 2 o 3 días a Arica, y de Arica, porque no se iba por terreno boliviano en ese tiempo, a La Paz, por Arica, y después era en Buey, no sé, 4 o 5 días, no sé exactamente 7 días, a La Paz. Entonces, Chile presentó una nota diplomática y hubo ciertas negociaciones entre el gobierno de Daza y el gobierno de José Joaquín Pérez, no me acuerdo bien, el presidente en ese momento en Chile, en febrero durante el segundo semestre del año de 1878, pero no llegan a buen puerto las negociaciones. Finalmente, Chile le pide a Daza
Chile le pide a Daza ir a un arbitraje, o Daza o Bolivia, no sé muy bien, pero se conversó un arbitraje, pero Chile dijo, bueno, está bien, vamos a arbitraje, pero suspende el aumento del impuesto, porque las empresas chilenas no lo estaban pagando. Y ahí es donde Daza dijo, no, el impuesto al aumento, vamos a arbitraje, pero el aumento va. Y Chile dice que más, no es. Y dado esa negativa, estamos hablando ya último trimestre de 1878, el gobierno boliviano empieza a planificar el remate de las empresas lecheras chilenas e inglesas, con capitales chilenos e ingleses. A todo esto, en Bolivia, en lo que era Bolivia en ese tiempo, Antofagasta, en Calama, no habían inversiones mineras bolivianas, de salitre me refiero, no habían. Eran ingleses, peruanos, brasileros, chilenos, y chilenos principalmente. Un dato no menor. Bueno, el asunto entonces que empieza el remate, y se fijó el remate para el 14 de febrero, el remate de las empresas chilenas, para el 14 de febrero de 1879. No sé si por casualidad, me imagino que no, pero ese mismo día, el remate era a la 1 de la tarde, en la madrugada de ese día, a las 8, 7 y media de la mañana, desembarca un regimiento me imagino que soldados chilenos o marinos chilenos en Antofagasta. O sea, un barco de guerra que sin autorización del capitán de puerto era una invasión, ¿sí? O fue una invasión. Pero fue una invasión pacífica desde el punto de vista que no hubo balas, no hubo muertos, no hubo nada. O sea, la gente, esto no lo dice aquí, pero créemelo hasta Alejandro, el 90, aproximadamente, entre el 85 y 90% de la población de Antofagasta, que era boliviana, era chilena. El 5% más o menos era peruana, y el 5% de la población de Antofagasta era boliviana. Entonces los chilenos llegaron y fueron recibidos con vítores por los obreros chilenos, comerciantes chilenos y empleados chilenos que estaban explotando salitre en Antofagasta en 1879. En plena paz, y ahí se empezó, en el fondo ahí empezó la guerra. No había declaración, no hubo declaración de guerra. Más o menos, el arribo o la invasión chilena se supo en La Paz, no se sabe muy bien cómo, pero como el 23 de febrero, 25 de febrero de ese año, fin de febrero de ese año, Hilario Daza, no, hasta donde recuerdo, puedo estar equivocado, no declaró la guerra inmediatamente, pero sí empezó a reunir el ejército y formó a Perú de esto. Y esto es muy importante porque Perú tenía un tratado secreto, que fue secreto o casi secreto, de 1873, en que justamente se aliaban, si cualquier potencia extranjera atacaba a Perú o Bolivia, esa potencia, Perú o Bolivia se iba a aliar en contra de esa potencia, en este caso Chile. El tratado no dice Chile, pero está dirigido a Chile principalmente. Entonces, llega a Santiago, más o menos a principios de marzo de 1879, un señor Lavalle, que era un embajador muy importante peruano, para tratar de mediar en esto, en forma bastante cínica, porque dicen que él no sabía, pero Perú tenía un tratado de alianza defensiva con Bolivia, y Bolivia estaba pidiendo que lo ejercieran, ese tratado, que lo cumplieran, y el señor Lavalle, al parecer, no sabía, pero el asunto es que Chile le pidió a Perú: declárate neutral frente a esta guerra. Al parecer, Chile supo del tratado informalmente y no podía reconocerlo, y por eso le pidió neutralidad, y Perú nunca la dio, porque tenía el tratado. Como no dio la neutralidad, entonces en abril de 1879, Chile le declara la guerra derechamente a Perú y a Bolivia. En abril de 1879. En abril de ese año, o sea, 2 meses después que Chile invadió Antofagasta, llega el ejército boliviano a Tacna, y no se movió de Tacna, o por lo menos de Tarapacá. De hecho, hasta donde yo sé, el ejército boliviano, ningún soldado boliviano murió en territorio boliviano. Murieron todos los que muchos murieron, y muy valientemente, murieron en territorio peruano. En mayo del 79, la primera batalla fue naval. La gran campaña naval,
campaña naval fue el año 79. Después, una vez hundido en la batalla de Angamo, en octubre de 79, ya capturado en mayo, un día en mayo de 79, la independencia, y capturado el Huáscar con su noble y queridísimo y respetadísimo almirante Grau en Angamo, Chile. Después, el Huáscar es un barco pequeñísimo, no sé si tú lo conoces, Alejandro, pero es un barco chiquitito. Yo lo he ido 2 veces a verlo y día 6 más también. Y era el único barco blindado que le quedaba al Perú. Bolivia no tenía ni una chalupa. Esto es importante. Bolivia tenía el litoral, pero no tenía ni una armada. Nunca. Y hasta donde yo sé, si alguien me puede corregir, nunca lo tuvo en los 50 años que tuvo litoral. Nunca tuvo armada. De hecho, no sé por qué Perú suscribió un tratado sabiendo que Chile había mandado a hacer los blindados Blanco Encalada y Cochrane, que eran para la época eran unos blindados muy modernos y poderosos. Sabiendo eso, y sabiendo que Chile tenía una armada ya significativa, salió con un país que no tenía armada. ¿Por qué Perú salió con Bolivia? Una cosa que no está bien entendida por lo que yo he escuchado por el historiador y leído, no está bien claro. Pero ¿por qué Perú salió con Bolivia? Si Bolivia no tenía armada, más allá si tu poder tener un tremendo ejército, pero si no tenía armada en esos tiempos, no tenías comunicaciones. Entonces, los primeros años, desde febrero de 79 hasta Angamos, la campaña fue principalmente marítima, y ahí fueron las grandes glorias de la Armada chilena y la peruana. Y como digo, Bolivia no tenía armada, nada. Viene el combate del 21 de mayo de 1879, junto a lo que vamos a celebrar mañana. Muere heroicamente Prat. Segunda la independencia. La Covadonga logra, pero a duras penas logra llegar a puerto, inundirse. Condel se hace famoso y queda solamente el Huáscar. En esos meses, desde mayo a octubre, en esos 5 meses, el Huáscar hizo, no sé si es exacta, 8, 9, 10 expediciones a Chile, al norte de Chile. Bombardeó, capturó 2 transportes de tierra, fue... El comandante Grau fue extremadamente exitoso en un barco solo contra una armada la chilena que lo superaban en 5 o 6 veces. El Blanco Encalada solo se podía totalmente contra el Huáscar. Y teníamos 2. Y además teníamos otros barcos de madera, lo teníamos más blindado, y capturamos al Huáscar en batalla en Angamos. Como te digo, la armada chilena se dividió en 2 grupos, uno en que estaba el Blanco Encalada y otro que estaba el Cochrane, y le hicieron una trampa finalmente al almirante Grau y lograron capturarlo. El almirante Grau murió de forma instantánea, una bala de 25 kilos, 800 kilómetros por hora, lo pulverizó. Se encontró la dentadura, alguna mano y un poco la ropa de él, pero lamentablemente el cuerpo del almirante Grau está en el mar y murió muy heroicamente porque no se rindió. Los peruanos también muy heroicamente empezaron a hundir el barco antes de entregarlo, y los chilenos, y murieron, no sé, el 40% de la población, un poco similar a lo que pasó con la Esmeralda. Muy heroicos los peruanos ahí. Y ahí termina la campaña naval, en lo fuerte de la campaña naval. Sigue después, pero en resumen, el fuerte es ahí. Una vez que Chile, avanza a la próxima, por favor, ya terminó la campaña naval, en mayo del 80, el combate de Angamos fue en octubre de 79, el 80 se produce la principal y más importante batalla estrictamente militar de la Guerra del Pacífico, la batalla de Tacna, Alto de la Alianza, en que algo así como 15.000 chilenos pelearon con algo así como 15.000 aliados, peruanos y bolivianos. No, las cifras no son exactas, estoy dando un orden de magnitud, pero muchos, por el lado chileno, piensen ustedes que si perdíamos esa guerra, estábamos en territorio enemigo, estábamos peleando en lo que era Arica era peruano, en Tacna, que era peruano. Pero teníamos control del mar. Entonces podíamos movilizar tropas, podíamos movilizar pertrechos, lo que los peruanos no pudieron, o dejaron de poder una vez que el Huáscar capturamos el Huáscar. Y además el Huáscar lo mandaron a arreglar al Paraíso y fue arma de guerra. El Huáscar bombardeó después Arica y capturó naves, y fue una nave chilena más. De hecho, murió un capitán chileno, se me olvidó el nombre en este minuto, pero murió un capitán en Arica, el bombardeo de Arica. Un cañón
el capitán estaba en la borda y lo voló un cañonazo peruano. La batalla de Tacna entonces viene, que también es la batalla más importante, porque por lo menos Bolivia ahí desapareció del mapa, militarmente hablando. El ejército boliviano quedó deshecho después de muchos problemas, y Hilarión Daza perdió el poder, le hicieron creo que fue Gamarra, que no me acuerdo bien, o Camacho, me pierdo ahí en los nombres, pero un general boliviano le hizo un golpe de Estado a otro general boliviano que era Hilarión Daza, que también ha hecho un golpe de Estado, y Bolivia se retira en la práctica de la guerra, sin tregua y sin paz, pero se retira. No hay ninguna intervención militar boliviana después del 25 creo, de mayo o 20 de mayo de la batalla de Alto de la Alianza o batalla de Tacna. O sea, la intervención militar boliviana duró un año en la práctica, y fueron 4 o 5 batallas, tal vez 6, no me acuerdo bien exactamente. Después Chile gana Tacna y baja. Chile había desembarcado al sur de Tacna, al norte de Tacna, y venía, como quien diría, bajando en el mapa a Tacna, y después las tropas chilenas caminan los 25 o 40 kilómetros, no sé cuánto hay entre Tacna y Arica, y atacan Arica por el norte, no por el sur. No venían del sur, venían del norte. Y también fue una masacre. Los chilenos venían con un ejército muy seguro de sí mismo, salvo salvo por la batalla del desastre de Tarapacá. Habíamos ganado todas las batallas, y eran ya a esa altura, tenían 4 o 5 batallas cada ejército, era un ejército ya veterano. Arica tenía unos 1.200 defensores, lo atacamos algo así como 5.000 o 6.000 chilenos, y sacamos la mugre a los pobres peruanos, y murieron montones, y murieron heroicamente varios comandantes peruanos y soldados peruanos. Fue, la verdad, muy descarnada. Ahí ya terminó la campaña de Tarapacá, se acabó. Y de ahí Chile a poco empezó a urdir la invasión de Lima. Por alguna razón que desconozco, tal vez no me haya interés nunca, hasta donde yo sé, nunca se pensó en avanzar hacia La Paz, o hacia Sucre, o sea, hacia el corazón de Bolivia. ¿No? Yo no sé si alguna vez fue parte de las conversaciones del ministro Sotomayor, que ya había muerto a esa altura, y del presidente Pinto o de otros chilenos, pero después, en enero de 1881, o sea, 7 meses después, con el total control del mar, Chile pudo hacer expediciones marítimas y reconocer terreno, y logró desembarcar 30.000 soldados. A todo esto, un hecho histórico, esto es un hecho histórico, esto lo tengo totalmente confirmado por gente que lo he escuchado de distintas personas que no son chilenas. El primer desembarque naval moderno, desembarque naval de tropas navales moderno, lo hizo Chile en Pisagua en 1869, antes de la batalla de Tacna. Para que vean ustedes, fue antes que los ingleses, antes que los americanos, Chile. Bueno, logra Chile desembarcar con 30.000 tropas, y después de varios meses de inspección y de preparación, Chile ataca Lima, en lo que ahora es el barrio de Miraflores, que es un barrio muy bonito. Yo he estado en Lima con mucho gusto 5 o 6 veces, y volvería 5 o 6 más. Chile ataca, pero el ejército de línea, llamamos el ejército profesional peruano, está deshecho. Está muy deteriorado, tenía muchos problemas logísticos, tenían problemas de armas los peruanos. Bueno, el asunto es que Lima, los profesionales se organizaron como por oficio. Los profesionales, los médicos, los carpinteros organizaron regimientos para defender Lima. Vino la batalla de San Juan y Miraflores, después ganamos los chilenos. Al rato vino la batalla de Chorrillos, y que también fue un desastre, porque Chorrillos lo quemamos, se curaron los chilenos, dejaron una embarrada tremenda. De hecho, murieron oficiales chilenos, murieron tratando de encontrar sus tropas que están curadas en buen chileno, pero como tenca. Quemaron Chorrillos, fue un desastre, y entraron a Lima. Entró el ejército a Lima, ahí entró ordenadamente. Todas las barandas de las puertas de Lima estaban cerradas por miedo a los chilenos. Y de hecho el alcalde de Lima, Torrijos, hasta donde recuerdo, le pidió la entrada a Lima, porque como la policía peruana estaba en la campaña y se había desbandado después de la victoria chilena de Chorrillo de San Juan, estaban los saqueadores, los delincuentes peruanos estaban dejando las escoba. Entonces le pidieron, de hecho, el ejército que entrara, y tomó
Lima. Y Lima, el ejército chileno encabezado por Lynch, estuvo en Lima hasta finales del 84. Tuvo 4 años la bandera chilena flameando en el Palacio Pizarro en Lima. No lo digo con orgullo, pero sí ni con alegría, menos con alegría. Pero sí, no, con cierto orgullo sí lo digo, pero no quiero disminuir al pueblo. Yo tengo un amigo peruano queridísimo y a todos los peruanos los quiero, no tengo ningún problema con ellos. Siempre digo que así pasó, por errores de sus líderes que firmaron un tratado de alianza secreta con Bolivia que yo no entiendo por qué fue. Después viene, pero la guerra, Chile pensó que la guerra terminaba ahí con la invasión de Lima. Oye, tenemos Lima, Lima era Perú, como dicen que Santiago es Chile, Perú es Lima. No, pues, porque uno de los principales héroes de la guerra peruana, el capitán Andrés Avelino Cáceres, coronel, perdón, se fue a la sierra, y la sierra es muy complicada. Las sierras son cerros, cerros de cerros, de cerros, de cerros, con un ambiente muy, muy complejo, y organizó la defensa del Perú y la resistencia, que fue la peor parte de la guerra para Chile, porque fue una guerra de desgaste, de guerrilla, para lo que el ejército chileno no estaba preparado. El ejército chileno estaba preparado para enfrentarse 1000 contra 1000. Y vino esta guerra, y ahí fue la batalla de la Concepción en julio de 1882, y fueron muchas otras batallas, muchas de ellas las perdimos. En la batalla de la Concepción murieron los 77 chilenos, y murieron masacrados, los repasaron. Vivos, ya ganada la victoria, estaba vivo, lo mataron, aquí estaba herido. No lo digo con odio, simplemente estoy atacándolo porque la guerra genera guerra. Hasta que, después de muchos problemas y de muchos chilenos muertos, incluso por enfermedades, en julio de 1883, el 10 de julio de 1883, se produce la batalla de Huamachuco, que pone término a la acción armada de la Guerra del Pacífico. El ejército chileno destroza al ejército del coronel, lo acabo de decir, se me fue el nombre ahora, del coronel Andrés Avelino Cáceres. Cáceres logra arrancar, es un héroe, no lo estoy disminuyendo, pero para hacerlo más héroe aún, no murió en Huamachuco, y murió de anciano Cáceres a los 80 y pico años en 1915 o 1920. Entonces, en 1883 se acaba. Es el 10 de julio de 1883, a cuyo honor está la calle de Santiago, se llama calle 10 de julio. La calle 10 de julio, o Huamachuco, en honor de esa última batalla. Ahí terminó la guerra. En octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón con Perú. En esos 3 años no solamente hubo acciones armadas, hubo acciones políticas. Lynch logró construir un gobierno con quien negociar. Pero lo que quería Lynch era, más allá de ocupar el territorio que estaba ocupado, no tenía ningún interés de quedarse con Lima, pero sí le interesaba Tacna y Arica. Entonces se llega a un tratado de Ancón en que, muy curiosamente, no se decide el futuro de Tacna y Arica en el tratado de Ancón. Lo que se reconoce es que van a quedar ocupadas por Chile. Y en un plazo de 10 años se van a hacer unos plebiscitos en Tacna y Arica, y los pobladores de Tacna y Arica van a decir con quién se queda. Y ese plebiscito, por 1000 motivos, que yo no tengo el detalle, no se hizo. Nunca se hizo. Se trató de hacer, pero nunca se hizo. Intervino Estados Unidos, pasaron una cantidad de problemas, hasta que en 1929, casi 50 años, 40 años después, el tratado de 1929, se pusieron de acuerdo y dijeron: se quema ya, Tacna para Perú, Arica para Chile. Y eso fue el último tratado de límite de 1829 con Perú. En abril de 1984 se declara la tregua entre Bolivia y Chile. Se hace un tratado de tregua entre Bolivia y Chile, en que Bolivia, sin ceder Atacama, sin cederlo, reconoce la ocupación chilena, y Chile, esto es muy importante, le permite comerciar por Arica. El puerto natural de Bolivia, los 50 años que tuvo puerto, que tuvo litoral, y toda la colonia, los 300 años de la colonia, o sea, por 360 años, el comercio del interior, del corazón de Bolivia, de Cochabamba, de Sucre, de La Paz, se hacía hacia el Pacífico por Arica, lo que era peruano. Nunca fue por litoral boliviano. Entonces, Chile permite, con el Tratado de Tregua, y no sé exactamente qué volumen de comercio se reanudó, me imagino poco haber sido después de la guerra, porque todavía ya no estamos en estado de guerra, pero no se ha declarado la paz. Y aquí es importante, muy importante, estamos ya precisando cuánto tiempo llevo, voy bien. En octubre de 1904,
se suscribe el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia. Así, Tratado de Paz y Amistad con Bolivia, y vamos a pasar ahora, pasa a la siguiente página, por favor. Y aquí vamos a ver en qué consiste el tratado. Esto es un resumen. El tratado no es muy largo, tampoco debe tener 3 páginas, tal vez 4, pero no es más. ¿Qué cláusula establece este tratado de 1904? Suscrito 25 años después que había terminado la guerra. A favor de Chile se reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile de los territorios ocupados en virtud del artículo 2 del Tratado del Pacto Chegua. El Pacto Chegua reconoció la ocupación chilena sobre ciertos territorios y en ese se decidió el dominio absoluto y perpetuo. Esto es muy importante que deben los oyentes las palabras absoluto y perpetuo de Chile sobre esos territorios. A favor de Bolivia, la República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por sus territorios y puertos del Pacífico. Eso incluye todos los puertos del Pacífico. Es bien ridículo, pero en rigor Bolivia podría comerciar sin ningún problema por Talcahuano. Ni con ningún problema, porque todos los puertos pacíficos chilenos están sujetos a comercio libre boliviano a los estándares del país más favorecido. O sea, si Chile cobra a Estados Unidos un 5% y a Bolivia y a Argentina un 7% por comerciar por Chile, a Bolivia tiene un 5%. Y viceversa. También, esto es muy importante, unir el puerto de Arica con el Alto de la Paz por un ferrocarril financiado por Chile. Además, Chile pagó 300.000 libras esterlinas, que me imagino que actualmente son como 300 millones de pesos. 300, 400 millones de pesos, una ridículamente poco, pero en ese tiempo parece haber sido mucho dinero, 300.000 libras esterlinas. Además, la condonación de unos créditos, y además se reconoció a favor de Bolivia el derecho a constituir agencias aduaneras en Chile. O sea, aquí lo que quiero destacar es que una negociación, no hubo una imposición. Después de 25 años, con pacto de Chocó vigente, después de 25 años de paz, entre comillas, paz por falta de guerra, y Chile concedió todas estas cosas, hubo una negociación. Dice, los bolivianos, el Congreso boliviano, y después el plebiscito que se hizo para aprobar este tratado, lo aprobaron porque les pareció lógico. En un minuto del 1904 a los chilenos ya pareció, ya hagamos esto, y lo hicieron. Y además, a favor de ambas partes, lo pueden agregar al final, se recompusieron, se restablecieron las relaciones diplomáticas, y además, todas las cuestiones se estableció como árbitro para la inteligencia, es decir, para la interpretación del tratado, y para la ejecución del tratado se estableció como árbitro a su majestad del emperador de Alemania. Mira, es una cosa rarísima, ahora pareciera extraño, pero en 1904 el emperador de Alemania era importante. Una vez que el emperador de Alemania dejó de ser emperador, esto es bien grave porque nos quedamos en tribunal. Pero es importante que ese tribunal lo pactaron, esto es jurídicamente muy importante, para la interpretación o ejecución, no para discutir la validez del tratado. ¿Se entiende, Alejandro? Tú eres abogado, así que me voy a entender perfectamente la diferencia, la sutileza. Si alguien discutía la validez del tratado, el emperador alemán no era la persona que iba a decir esto. Adelante, por favor. Ya, en 1919, esto es increíble, ¿eh? Esto yo lo vine a saber hace poco. Bolivia solicitó a la Liga de las Naciones la honorabilidad del tratado de 1904, la que fue rechazada de plano. Fíjense ustedes que la guerra, la Primera Guerra Mundial terminó en 1818. Dada la hecatombe generó a nivel mundial, los países civilizados dijeron que pongámonos de acuerdo, hagamos una liga para ponernos de acuerdo, que es la antecesora de las Naciones Unidas. Y la Liga de Naciones se creó en 1818, y en 1819, perdóname aquí, con los patuditos, perdóname la palabra, yo no quiero faltar al respeto al pueblo boliviano, ni mucho menos, pero los patuditos de los diplomáticos bolivianos se les ocurre ir y alegar la nulidad del tratado 15 años después. Y no fue a su majestad el emperador alemán, porque ya no existía todo esto, pero además no fue un tribunal, fue un órgano político como la Liga de las Naciones. Y la Liga de las Naciones le hizo un tremendo paralelo y dijo, ¿sabes qué? No, de plano no corresponde. O sea, no fue así de entrar. Hubo juntar una reunión de abogados y dijeron, oye, que no, y le rechazaron la petición a Bolivia, una petición de nulidad de un tratado válidamente emitido y acordado 15 años antes. Ya lo señalé, en 1929 Chile llega a un tratado de límites con Perú. Y
Y se pactó un acuerdo accesorio al pacto, se pactó algo muy importante que dice que Chile se obligó a pedir autorización a Perú para hacer cualquier cesión territorial de lo que antiguamente había en sus terrenos, que en el fondo era Arica e Iquique. Esto es muy importante porque yo no sé por qué Chile lo concedió, probablemente no le importaba mucho, pero alguien lo pidió. Alguien en Perú dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres hacerle algún terreno a Bolivia, me tienes que decir antes, autorizar. Eso es importante. Después, entre 1929 y 1919, y desde el año 50 hasta el 2010, más o menos, Chile y Bolivia iniciaron grandes negociaciones, importantes negociaciones en distintos momentos con distintos presidentes y autoridades, entre otras cosas para dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, soberana, porque tiene salida. Bolivia, desde el Tratado de 1904, tiene salida plena y total al océano Pacífico desde el punto de vista económico. Lo que no tiene es soberanía, que no es lo mismo. Y aquí viene un detallito. Evo Morales, que es un tarambana, pero de marca mayor, Alejandro, le viene el término por cierto, trató a los chilenos de ladrones porque robábamos agua del Silala, dijo que Antofagasta era y será territorio. Evo Morales, estoy hablando hace 6, 7 años, dijo que Antofagasta era territorio boliviano. O sea, un incumplimiento, pero grosero del Tratado de 1904, vigente, plenamente vigente. Bueno, Bolivia, recuerden usted, demandó en La Haya, en 2015, si no me equivoco, a Chile para, ahí está, lo dice, Bolivia responder a la excepción de incompetencia de la Corte de La Haya en el año 2015, ratificó el Tratado de 1904, ya que declaró que no existe una disputa respecto a la ley del Tratado de Paz. Esto es muy importante. Recuerden ustedes, Bolivia demanda a Chile. Chile pone una excepción de incompetencia y dice, no, señora Haya, usted, señora Haya, no es competente para conocer este tratado, porque Bolivia está aquí desconociendo el Tratado de 1904. Y eso tiene que ser un otro árbitro, no usted. Y entonces Bolivia dijo, no, señores chilenos, están equivocados. Con esta demanda de La Haya no estamos desconociendo la validez del Tratado de 1904. No existe disputa, dijo Bolivia, sobre el tratado, y estoy transcribiendo ahí lo que obtuve de una traducción de la resolución de la Corte de La Haya que resolvió la incompetencia. La Corte dijo, no, sabe, señor, Chile está equivocado. Bolivia aquí no está tratando de anular el tratado. Está diciendo que usted, por actos unilaterales, le generó una expectativa legítima a Bolivia de cederle un sector, de negociar una salida al Pacífico, y en consecuencia no está en cuestión el tratado. Entonces, yo no sé por qué razón Chile opuso esta excepción de incompetencia, pero Bolivia pisó el palito, porque le ratificó el tratado. Un tratado que en 1919 quería anular por un acto diplomático estúpido, perdón, no cabe otra palabra. Ahora, Bolivia, Evo Morales, lo reconoció y dice, no, está válido ese contrato. Esto es muy importante. Bueno, en el 2018, ya resolviendo sobre el fondo de la demanda planteada a Bolivia, por Bolivia en contra de Chile, la Haya rechazó todas las excepciones, en toda su parte de la demanda interpuesta por Bolivia. No le encontró razón en nada. Es increíble. Si ustedes escuchan el fallo y cómo el fallo tiene 160 páginas, el juez leyó una sentencia, un resumen de haber sido unos 40 páginas, pero cómo el juez va desechando una a una las 8 o 9 afirmaciones de Bolivia en que fundaba su demanda. Esto no corresponde, Chile nunca suscribió un compromiso, en este documento tampoco, y después de una hora y media está todo esto en YouTube. Evo Morales, y con cara de palo, y estaba Rodríguez Belcé, que era expresidente de la Corte Suprema de Bolivia, expresidente de Bolivia, estaba este señor Mesa, Carlos Mesa, que es el presidente de Bolivia y que era un hombre muy inteligente. Rodríguez García también son gente muy inteligente, y no sé por qué, como nunca se dieron cuenta que no tenían ningún fundamento en la demanda. En el fondo, la Corte le dijo, señores, ustedes no sé qué están haciendo, no tienen ningún fundamento en la demanda. La rechazaron por completo. Y hasta ahí llega la situación actual con Bolivia. No llega hasta ahí, pero ahí llega la parte casi introductoria de lo que quería decir, porque ahora, y me quedan pocos minutos, quiero ir al fondo, querido Alejandro, lo que traté de plantear al inicio. Dale, por favor.
¿A qué voy? Miren, por favor, lo que dice la Constitución vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. La Constitución actual. No la pasada, la vigente. Dice, capítulo cuarto, y el título del capítulo es Reivindicación Marítima. Por favor, antes de que lean el texto de los artículos que dicen, la palabra reivindicación, para explicarle a la gente, tiene un contenido jurídico muy duro. Porque cuando yo reivindico un derecho, es porque estoy alegando que alguien me está desconociendo un derecho legítimo mío. Alguien ilegítimamente me está desconociendo un derecho que yo tengo. La palabra reivindicación es muy importante, tiene un contenido jurídico muy fuerte. Por supuesto que ustedes vamos a leer ahora conjuntamente este artículo y no dice en ninguna parte Chile. No dice Chile. Pero es evidente que todo esto está definido. Perú no se siente ofendido por este artículo que vamos a ver ahora. ¿Cierto? Porque a Perú no lo están reivindicando a Chile. Entonces, la Constitución, la máxima ley del Estado Plurinacional de Bolivia, dice que ellos tienen un derecho legítimo en contra nuestra, porque nosotros ilegítimamente le quitamos territorio. Eso indica la palabra reivindicación. Y ahí dice la reivindicación en derecho se refiere a la recuperación de la propiedad de una cosa que ha sido despojada o indebidamente poseída por alguien que no tenía derecho de propiedad sobre ella. Ahí está, gracias Alejandro. Eso lo incorporaste tú, yo no lo tenía. Entonces esto es muy importante. El título del capítulo está bajo el supuesto de que alguien le quitó mar a Bolivia. Y como vimos cuando vimos el Tratado de 1904, hubo una negociación. El Estado boliviano en 1904 dijo, ¿sabes qué más? Entrego eso, reconozco a Chile como soberano de esos territorios y me entrega todas otras cosas. Y fue una negociación y finalmente ese es el título, jurídicamente hablando, y esto es más allá de todo razonable, esto es inobjetable, el título jurídico por el cual Chile estuvo en posesión de Atacama entre 1879 y 1904 fue el título, era ocupación. No teníamos título. Fue la fuerza de nuestras armas que conquistó ese territorio y estábamos ahí solamente porque lo ocupábamos con la fuerza. Pero a contar de 1904, el título jurídico por el cual nosotros tenemos el dominio de esos terrenos es el Tratado de 1904, que no los concedió Bolivia. En ese contexto, entonces, miren, por favor, le voy a leer muy lentamente el artículo 267 de la actual Constitución boliviana. Dice, el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano y su espacio marítimo. No dice qué territorio, no dice Chile, pero derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano y su espacio marítimo. Vamos a continuación a aclararlo un poco más esto. Después dice, la solución efectiva del diferendo marítimo. ¿Hay un diferendo marítimo? Pero mira, no sigan leyendo. La solución efectiva del diferendo. ¿Qué es el diferendo marítimo? Si tenemos un tratado vigente. Esto es. Yo cuando leí esta cuestión, cuando sé que se me pusieron los colores al cuerpo, dije, ¿pero de qué me están hablando? ¿De qué diferendo marítimo me están hablando? La solución efectiva del diferendo marítimo a través de los medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Es increíble lo que dice la Constitución. Y después dice, artículo 268, el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de la marina mercante será propiedad del Estado y su administración y protección serán ejercidas por la Armada Boliviana de acuerdo con la ley. Bolivia tiene armada, porque tiene un lago enorme, que es el lago Titicaca, y tiene muchos ríos, grandes ríos, que van hacia el Atlántico. En consecuencia, Bolivia tiene una armada, pequeñita, pero tiene armada. Entonces, la armada tiene la preocupación sobre intereses marítimos y no tiene mar. Es una locura esta cosa. Y vamos a precisar más ahora lo que viene. Alejandro, por favor, dale. ¿Cuál es la situación actual? Por favor, lean, vamos a comparar. En verde está el artículo que acabamos de leer y en azul está el Tratado de 1904. Entonces dice, el artículo 267 de la Constitución boliviana dice, el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable y prescriptible sobre el territorio que le da acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Y el tratado dice,
por el presente tratado quedan reconocidos del absoluto dominio y perpetuo de Chile, absoluto dominio perpetuo de Chile los territorios ocupados por este en virtud del artículo 2 del Pacto de Chagua de abril de 1884. Atacama, Calama, Antofagasta, entre otros, digamos. Si ustedes comparan, yo soy abogado, Alejandro también, pero el público puede estar escuchando el sentido común, aquí hay una contradicción manifiesta. Pero más remate, cito ya a continuación, Evo Morales, de todas las barras que ha hecho contra Chile, y contra su propio pueblo, porque es un tarambana, pero ni él, Morales, creó la DIREMAR. La DIREMAR es la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, SILALA y Recursos Hídricos Internacionales. Cuando nos metimos en el tema del SILALA, le cambió el nombre. Primero la DIREMAR era Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. Y después le puso SILALA y otros recursos hídricos. Demanda que también perdió Bolivia. Y esto lo saqué de internet, ¿eh? Me metí DIREMAR, pongan ustedes DIREMAR y me puse aquí. ¿Cuál es la función de DIREMAR? El objetivo es prestar apoyo necesario en cualquier acción diplomática, jurisdiccional y administrativa, no sé qué gestión administrativa puede ser, emergente de la demanda marítima boliviana al Consejo de Reivindicación Marítima. De nuevo, reivindicación. Al Consejo Permanente de expresidentes, ex cancilleres, personalidades intelectuales y agentes del Estado ante tribunales internacionales, así como en la demanda del CILAD y cuestiones prerrogativas de recursos hídricos internacionales. Entonces, establece el capítulo de la Constitución boliviana un principio de reivindicación. Después, el artículo siguiente, Evo Morales, el pueblo boliviano, no solo Evo Morales, el pueblo boliviano aceptó una constitución que dice que establece un derecho renunciable y prescriptible sobre el territorio que da acceso al Océano Pacífico, más encima crean una organización, la DIREMAR, para hacer eso. O sea, para mí es manifiesto, después de esto, y este es todo el objetivo que yo les quiero mostrar con este comentario que estoy terminando, Alejandro, que hay un incumplimiento manifiesto del Tratado de 1904, lo que es muy grave. Miren, en 1971, creo que fue, Chile tiene un grave conflicto limítrofe con Argentina. Por las islas, por la diferencia austral con Argentina, eran 3 islas en particular. Chile quería proyección al Atlántico y Argentina quería proyección al Pacífico, y ahí decidimos hacer un laudo arbitral con la Su Majestad Británica. Ese laudo arbitral de un tribunal que Argentina eligió y que eligió Chile para hacer este diferendo, para resolver este diferendo con Argentina respecto del extremo austral de Chile, se dictó el año 78. En el año 78 Chile estaba en dictadura, pero Argentina también. Y la doctora chilena apareció juego niño al lado de la doctora argentina, y la doctora argentina declaró insalvablemente nulo el laudo arbitral dictado legítimamente por la reina de Inglaterra. Y estuvimos a punto de irnos a las manos. A la pata de los combos, en diciembre de 78, tuvimos ahora de iniciar la guerra Argentina, desde mi punto de vista, porque Argentina muy ilegítimamente declaró nulo un tratado, una resolución arbitral, un laudo arbitral legítimamente dictado. Aquí pasa algo no igual, porque la Constitución boliviana no dice Chile, y porque no dice que se declara nulo el tratado, la Constitución no dice que se declara nulo el tratado de 1904. Pero ¿a qué le creo? Si yo soy un abogado externo, un abogado de una empresa minera que quiere hacer inversiones en Antofagasta, ¿a quién le creo? Si comparo el tratado de 1904 con el artículo 267 de la Constitución boliviana, es una contradicción manifiesta. Y por supuesto el Estado boliviano que está demostrando, y esto no solo culpa de Evo Morales, una predisposición irresponsable, en mi opinión. Y con esto termino. La próxima, por favor. Entonces, conclusiones. La guerra del Pacífico terminó, sí, en 1904. Digo 1904 porque fue tratado de paz. No obstante, la normativa interna del Estado Plurinacional de Bolivia es una clara violación del Tratado de 1904. El Estado Plurinacional de Bolivia ha hecho un tratamiento variable y acomodaticio en relación con Chile, desde impugnar la validez en 1919 del Tratado de 1904 hasta ratificar su validez en 2015. Y esto estoy hablando no digo por los dichos de Evo Morales, porque Evo Morales, y lo que dijo ahora Luis Arce en marzo de este año fue espantoso, porque, de nuevo, despojo. Nosotros despojamos, ellos nos cedieron legítimamente
esos tratados y el Estado de 1904 una cesión legítima de esos terrenos. Finalmente, mientras el Estado Provisional de Bolivia no modifique su constitución política y reconozca la validez del Tratado de 1904, los efectos de la guerra del Pacífico en relación a Chile no se han cerrado. Esa es mi conclusión final, Alejandro. Mientras esto quede como está, los efectos de la guerra del Pacífico están dando bote, dando bote, dando bote, dando bote. Y en consecuencia, el conflicto, la conflictividad con Bolivia va a continuar porque están convencidos de un derecho que no tienen, que el Estado, el derecho internacional no lo reconoce, y a puro buenismo y con una forma voluntariosa, incluso irresponsable de confirmar su propia creencia y derecho, dicen que Chile les debe algo cuando Chile legalmente no les debe nada, y a esta altura ya es un tema, para mí, claro. Eso era todo, Alejandro, lo que les quería. Estuve bien en el tiempo, sí. Oye, excelente. Yo no te interrumpí porque te preparaste muy bien. Esto me recordó mis clases, las clases que uno tiene en la educación media, en la universidad también hay ramos de historia, en fin. Analicemos un poquito en los últimos minutos del programa, Cristian, todo esto que tú nos has comentado, pero con una visión de futuro. Primero, ¿por qué crees tú que pasa esto con el pueblo boliviano? ¿Habrá algo de política interna, de hacer política interna con enemigo externo, como es el caso de Chile? No, no sería primera vez que Bolivia, que Perú también ha ocurrido, usan a Chile como un elemento para la política interna. Cuando llegan las elecciones, bueno, hay que hacerse el simpático, hay que hacerse el popular, y Chile sale siempre ahí a la palestra. Y todo esto en un contexto además que es para algunos preocupante, porque distintas informaciones de prensa han señalado que el gobierno boliviano ha generado unas muy buenas relaciones con el gobierno de Irán, al punto incluso de que el gobierno de Irán estaría apoyando algunas cuestiones en Bolivia, algunas cuestiones de carácter comercial, por una parte, que no sería nada raro y sería bastante bueno, pero también hay algunos vínculos en materia de cooperación militar. Y eso sí, algunos nos tiene un poquito preocupados. ¿Cuál es tu análisis de esta situación, Cristian, respecto de por qué está pasando esto con Bolivia y si tal vez algún sector de la población o de la élite o de los políticos tiene algún plan que podría perjudicar a Chile en el mediano o largo plazo? ¿Tiene alguna intuición al respecto? Mira, para mí es un misterio oculto. No logro entender bien las razones. Bolivia, el sentimiento boliviano profundo, arraigado, del boliviano medio, de que Chile robó la Atacama, le robó su literal, es algo que los presidentes, incluso le estoy insistiendo, aquí Luis Arce en marzo, hace 2 meses atrás, en su discurso que está en YouTube, lo pueden ver, dice que fue un despojo. No puede ser despojo lo que tú cediste en un contrato, en un tratado. No hay despojo. Fue un tratado, fue una conveniencia. A Chile le convenía, pagó 300.000 libras esterlinas, hizo un tren de Arica a La Paz que no existía. Piensa tú, la gran negociación boliviana fue un tren de Perú, entre comillas, Arica, que era Perú, a La Paz. No fue de Antofagasta a La Paz, o a Oruro, o a Potosí. No, fue de Arica. La gran indemnización de guerra, $300.000 más construir un tren. Fue ellos por conveniencia decidieron hacerlo. No estaban presionados, se podríamos seguir así ocupando esos terrenos años de años. Pero dijimos, un tren, un tren, wow, un tren de Arica a La Paz. Bueno, entonces, eso para mí es evidente. Más o menos 30 años después, que en el principio de los 50, algo cambió en el imaginario boliviano. No tengo una explicación ni profunda, no tengo explicación. Lo que sí puedo decir que algo cambió en que empezó ya la educación pública boliviana a decir, somos víctimas del despojo de Chile. Yo lo expliqué al inicio, la educación, eso sí está claro. Algún ministro de Educación boliviano dijo, oye, nosotros, pobrecita Bolivia, éramos 2.300.000 kilómetros cuadrados y nos robó territorio Chile, Brasil, Argentina, Paraguay. Bolivia ha tenido 13 guerras. Algunas las ha ganado, no todas las ha perdido. 13 guerras internacionales. Nosotros hemos tenido una guerra internacional con un país limítrofe. Una sola, con ellos.
porque acuérdense que Perú no era limítrofe. Nosotros nos limitamos con Perú cuando empezó la guerra del Pacífico. Con el único país limítrofe que tenía guerra con Bolivia. Tuvimos a punto con Argentina. Pero pasó algo y se empezó a generar, y por allá por el año 1966, las relaciones diplomáticas se habían reconstruido en 1904, se perdieron. Y Bolivia es como que se enojó, no sé muy bien qué pasó, no tengo la historia completa, pero cortaron relaciones diplomáticas. Y se empezó a profundizar esta idea, este sentimiento antichileno de reivindicación marítima de una cuestión que estaba entregada por un tratado firmado que no está desconocido. Y después cuando vino la dictadura, claro, Pinochet estaba urgidísimo, porque Perú estuvo a punto de ganar la guerra. El general Velasco Alvarado, que era un dictador de izquierda peruano, de extrema izquierda peruano, se había hecho armado enormemente a través de Rusia en la época de la Unión Soviética, y tenía tanques, no sé, 500 tanques, y tenía aviones modernos que Chile no tenía. Y Chile venía de la Unión Popular, que es un desastre, y estábamos a punto de dar... Entonces, Pinochet, lo más cercano que hemos estado con Bolivia para llegar a un acuerdo limítrofe, un acuerdo de cesión territorial, fue con Pinochet y Banza, el llamado Abrazo Charaña en territorio boliviano. Y después se generó esta cuestión, y sí, yo sí estoy de acuerdo, y esto lo he escuchado de programas bolivianos. Algunos bolivianos son muy críticos con ellos mismos. Está todo en YouTube, ¿eh? No tiene para qué moverse al escritorio. Algunos bolivianos son muy críticos con ellos mismos, se dan cuenta que Evo Morales, particularmente, Evo Morales es un desastre para las relaciones Bolivia-Chile. Y de hecho, hay creo que un señor que se llama Jaime Aparicio, un ex diplomático boliviano muy lúcido, dice que Bolivia quedó mucho peor después del fallo de La Haya que antes del fallo de La Haya. Primero, por dos motivos. Uno de ellos lo vimos, porque en el fallo de La Haya, o para lograr el fallo de La Haya, Bolivia tuvo que ratificar el Tratado de 1904. Entonces el Estado boliviano ratificó, ya no lo pueden invalidar. No pueden pedirle a Bolivia por mucho que no les guste, que les cargue. Está ratificado. La nulidad se puede ratificar, lo ratificó el Estado boliviano. Y más encima, perdieron el gran argumento, hicieron el ridículo internacional, perdóname que lo diga con esas palabras, porque si la Corte de verdad no les encontró nada bueno. Y el cínico de Evo Morales me indigna, Evo Morales, no lo puedo oír ese hombre, porque ha sido tan dañino para Bolivia y para Chile. Cuando, todo también, YouTube también, si tú te ves fallo de La Haya 2018 y aparece Evo Morales a 3 o 4 horas de darse dictado el fallo, un poco antes de partir de vuelta a Bolivia, y empieza a hablar y se cuelga del parágrafo 178, creo, de la sentencia, que dice que la Corte recomienda a Chile y Bolivia seguir conversando, tener negociaciones significativas, y se cuelga de eso García Linera después también. García Linera era el vicepresidente de Bolivia, era presidente de Bolivia en esa época, y dice, sí, en realidad no tuvimos algo, pero lo que más me indignó es que saliendo La Haya, haciendo una conferencia de prensa pública, el presidente de Bolivia, al referirse al fallo, dice, el informe de la Corte. Eso no puede ser casualidad, Alejandro. No puede ser casualidad. Lo hace 3 veces. El informe de la Corte, ¿cómo el fallo de la Corte es un informe? No una sugerencia, es un acto decisorio de un órgano jurisdiccional. Y este cínico, penecidamente cínico y autoritario, después dejó la embarrada. Así como el violentismo octubrista en Chile está reventando Chile en octubre de 2018, en Bolivia está pasando lo mismo, a mano instigado por Evo Morales llamando a paralizar la ciudad. Es un tarambana, es un estúpido, es una persona malintencionada. Yo tengo la peor impresión, y además no lo digo tanto porque los bolivianos tendrán que ver, ellos lo eligieron, digamos, no me puedo pronunciar, pero respecto a su relación con Chile fue un desastre. Y Chile ahora, después de 10 años de litigación con Bolivia, le ganamos a Silala y le ganamos la demanda marítima. Chile está en una posición internacional perfecta, ganó las 2 demandas. Hemos cumplido todo el tratado. Pero estos señores siguen diciendo, ya majaderamente, y por eso lo cité, que les debemos algo. No sé por qué el pueblo boliviano no se da cuenta de esto, pero hay una ex ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, la señora Karen Longaric, muy lúcida, además de buena moza, la señora muy lúcida, muy documentada, y tenía clarísimo que iban a perder en La Haya. Y lo dijo, y otras personas, pero no le hicieron caso. Porque si tengo que reconocerte que la demanda marítima, no la del Celala tanto, la demanda marítima, la que ganamos en 2018, el Celala lo ganamos en 2020, o 2000, no, ya estaba Boric, 2022 la ganamos, unió a los bolivianos.
el 90% de los bolivianos no solo está unido tras de esa demanda, sino además está muy convencidos. Hay un programa de televisión en Bolivia de una señora, de una distinguida periodista boliviana, que al día siguiente, o 6:30 de la tarde, el 1 de octubre de 2018, se pone a llorar de la impresión. Estaban convencidísimos que ganaban. Carlos Mesa, en el programa El Informante, que hizo una sesión en Chile aquí, dijo, vamos a ganar, estaban convencidos. Y no le dieron ningún punto. Entonces, Bolivia está muy mal. Está desde un punto de vista de victimización, viendo a Chile como una especie de potencia extranjera, así como si fuéramos Inglaterra, como fuéramos Estados Unidos, y se victimiza y hemos perdido años valiosos. Si las relaciones internacionales diplomáticas con Bolivia todavía existieran, el comercio entre Arica le conviene a Chile, y el comercio con Bolivia sería mucho mayor, Alejandro. Esto es un grave error del pueblo boliviano y la autoridad boliviana de persistir en esta demanda ilegal, pues yo lo demostré, es ilegal, y antojadiza, arbitraria, de venir a arrastrar una reivindicación por algo que no les debemos. Y los tiene enganchados. Fíjate que en otro programa de YouTube que veía, después de Fallo La Haya, estaban entrevistando a Andrés Alamán y a Alex, al hijo de Valdés, que también fue ministro de Relaciones Exteriores, representaba a Chile. Y él decía que el ministro de Relaciones Exteriores boliviano no era capaz ni siquiera de sugerirle, o algo así, sugerirle al pueblo boliviano un canje territorial. Y de hecho, uno de los motivos por qué Banzer, el presidente Banzer, después de la Banzer Charaña, perdió el poder y lo derrocaron, es porque sugirió un canje territorial. Entonces, no, pues como a mí me robaron, dicen los bolivianos, ¿cómo te voy a compensar? Me tenéis que devolver lo que me robaste. Reivindicación es eso, me robaste. Entonces, estamos en un chingule en que ese pueblo boliviano, ya a esta altura lo puedo decir con toda seguridad, el pueblo chileno no le debe nada al pueblo boliviano, jurídicamente hablando, ni éticamente hablando, ni políticamente hablando. El Estado boliviano tomó una decisión en 1904 que le convenía, y le convenía como lo demostré. Y si le convenía, bueno, aceptó y nosotros aceptamos. Podríamos haber seguido como estábamos en el Pacto de Chegua. Corea del Norte y Corea del Sur siguen, entre comillas, en guerra. Hace 60 años. Están en tregua, están en paz. Y no hay guerra. Y entonces ahora yo no reconozco ninguna autoridad, ningún deber moral con Bolivia, más que el que le demos a Argentina o a Perú, o a Finlandia, a cualquier país del mundo. Respeto, paz, progreso mutuo, deseo de bienestar, pero ninguna deuda, ni política, ni jurídica, ni ética. Muchas gracias, Cristian Larraín. Ha sido un capítulo instructivo, educativo, didáctico, pero que también nos obliga a reflexionar cómo el fanatismo, porque yo creo que cuando alguien no entiende algo, cuando se lo dicen de una manera, se lo dicen de otra, se lo dices tú, se lo dice el otro, y aún así no lo entiende, es porque sencillamente no quiere entender. Y para mí eso es fanatismo. Y tenemos, lamentablemente, me perdonarán las personas que tienen sensibilidad de centro-izquierda, hay un izquierdismo en el mundo, no solamente en Chile, no solamente en Bolivia, en el mundo, hay un izquierdismo extremo, hay un izquierdismo fanático, que levanta discursos que generan estas situaciones, donde un país hermoso, un pueblo hermoso como el boliviano, se ve arrastrado a conflictos de distinta naturaleza, bélicos, con los costos que eso significa, de vidas, en fin, pero también jurídicos, que tal como tú has mencionado, Cristian, significa al final quedar prácticamente en ridículo, porque no ganan nada, lo pierden todo, y en sus propias palabras, o en las palabras de algunas personas más racionales de Bolivia, desmejoran su situación, salen totalmente debilitados. Por eso que es importante este tipo de conversaciones, esto queda grabado, esto queda por mucho tiempo mientras existe Estudio Ciudadano y después queda también en las redes sociales. Espero que mucha gente esto lo vean nuestros hermanos bolivianos también, para que entiendan que lo mejor es dejar de una vez por todas estas disputas estériles en el pasado y avanzar en la cooperación, en la colaboración, en el intercambio, de manera que de esa manera realmente
se puedan producir una serie de beneficios que tanto necesitamos un país del otro. Mira, yo no me olvido, Cristian, ¿tú recuerdas cuando empezó hace varios años ya Bolivia a explotar el gas? Sí. Y el amigo Morales, una de las cosas que planteó era que le podíamos vender gas a todo el mundo, menos a Chile. Esas cosas no se hacen. No se Evo hace. Morales partió bien, pero después se fue. 3 años muy buenos, 4 años muy buenos Evo Morales. Después se fue deteriorando. Se creyó una autoridad y ahora ni en su propio partido lo pueden ver ahora. Hay una guerra civil dentro de eso. Exactamente. Se detesta ahora con Evo Morales. Se detesta. Exactamente. Luego que el presidente actual de Bolivia, Luis Arce, era el delfín de Evo Morales, hoy día. Bolivia necesita salir al mar económicamente hablando, con una necesita salida soberana, eso es una ridiculez. Necesita salir, y por lo mismo, si mejora las relaciones con Chile, a nosotros también nos conviene mucho. Porque buena parte del comercio de Paraguay y del sur de Brasil, para ir a China, puede ir por Arica. No tiene que bajarme hasta el extremo de Magallanes y después. No, ¿me cachai? Entonces, en vez de correr. Imagínense lo que es Santa Cruz, el sur de Brasil, Paraguay, buena parte de Bolivia, que no sé, tendrá 30.000 habitantes, no tengo idea. Esa producción, para ir a China, si no tiene buen acceso a Arica, tiene que irse por Buenos Aires, por el Río de la Plata, darse la vuelta por abajo e ir a China. Que si tomamos carreteras o trenes, se ahorran probablemente unos costos de transporte enormes. Y le conviene a Arica, y en consecuencia le conviene a Chile. A nosotros nos conviene tener una relación con Bolivia. Y yo estoy seguro que por eso mismo estamos dispuestos a hacer sesiones territoriales, pero mutuas. Claro. Mutuas. Pero aquí, perdona, ¿cómo veo yo que Bolivia, con todo respeto boliviano, no tengo por qué yo darle sugerencias, digamos, pero con todo respeto y con mucha humildad, lo que tendría que hacer Bolivia, como la única alternativa, la mejor alternativa para Chile, es el corredor marítimo, el corredor terrestre al norte de Arica, hasta la frontera, es decirle, oye, Perú, ayúdame. Compruebe, si yo logro controlar Chile, autorízamelo. Y si Perú lo autoriza, ahí viene a negociar con Chile. Tengo autorizado Perú este corredor aquí. Porque esto es importante. Si ese corredor al norte de Arica se logra, Chile deja de ser, tener como vecino a Perú. Claro. Porque Bolivia tendrías, pero eso no va a ser Chile gratis. Claro. No, porque si no se le debemos nada a los bolivianos. Entonces habría que tener una asociación territorial de algo que a Chile sea significativo. Que no es Silala, pues Silala tiene 100 metros cúbicos por segundo, pues, con suerte 100, serán menos si un riachuelo. Entonces, el gas, no sé, es que es parte de una negociación. Y eso entonces es lo que tiene que producirse, una negociación de buena fe por intereses mutuos, no porque yo te deba, no porque si los chinos somos ladrones no robamos nada. Ellos no se dieron legítimamente. Como se dice, sin la pistola al pecho. Sin la pistola al pecho. Muchas gracias, Cristian Larraín Ríos, abogado, habitual, invitado, panelista del Ciudadanos en Línea, que ya lo estamos haciendo, ya me perdí, ¿cuántas? 4 temporadas, me parece que estamos, 5 o 5 temporadas, en fin, compartiendo con personas como Cristian Larraín, que siempre quieren aportar al debate público contingente de materias no solamente internacional, sino que también de interés internacional. Ojalá que los amigos bolivianos tomen nota de estas palabras, de estas visiones también, y nos pongamos a trabajar en la colaboración mutua y a dejar a un lado estas discusiones que ya están bastante más que zanjadas. Muchas gracias, Cristian, por habernos compartido tu visión y estos contenidos. Y a ustedes, amigos, los dejo invitados para que próximos días puedan revisar los próximos capítulos que estamos haciendo en las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano, uno de los espacios más antiguos también de estudiociudadano.cl. Nos vemos. Chao.